Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver hoy día la teoría de López Jimeno. López Jimeno, que es un ingeniero en minas famoso español, que hizo algunas modificaciones de la fórmula de Ash. ¿Ya? Así que vamos a ver esa teoría hoy día. Entonces, como les decía, López Jimeno. Son los dos apellidos, ¿cierto? López Jimeno. Esto del año 1980. Entonces él hizo algunas modificaciones de la fórmula de Ash, que nosotros ya vimos, incorporando la velocidad sísmica del macizo rocoso. Incorporó la velocidad sísmica del macizo rocoso. ¿Qué significa eso? La velocidad que toma el sonido de la tronadura en el macizo rocoso, ¿ya? La velocidad que toma el sonido de la tronadura en el macizo rocoso. Esa es la velocidad sísmica del macizo rocoso. Entonces resulta la siguiente ecuación. Tengo que la botada va a ser igual a 0.76 por el diámetro por F. Estas fórmulas ellos las obtienen trabajando, ¿cierto?, en terreno, experimentando con perforación y tronadura, en donde tengo que B, ¿cierto?, como ya dije, es la botada y está en metros, ¿ya? La unidad es metros. El diámetro del barreno la lógica, ¿cierto?, sería que estuviera en centímetros o en metros, pero en este caso está en pulgadas. Se está combinando dos sistemas de unidades. El sistema inglés y el sistema internacional. Y F es el factor de corrección. Factor de corrección en función de factor de corrección. Está en función de la clase, está en función de la clase factor de corrección que está en función de la clase de roca y tipo explosivo. Entonces, factor de corrección que está en función de la clase de roca o tipo de roca y tipo de explosivo, ¿ya? Ese es el factor F. Donde F
es igual a F sub R, F minúscula sub R por F sub E. Entonces hemos visto varias fórmulas, ¿cierto?, para calcular la botada y después el espaciamiento para un diagrama de disparo en cielo abierto. Igual que todas estas fórmulas son para cielo abierto. Y F sub R, lo que es F sub R es lo siguiente. F sub R, abre paréntesis, 2,7 por 3.500 partido por rho sub R por BC. Y eso está elevado a 0,33. Entonces la idea es que ustedes definan qué ecuación utilizar de todas las que hemos visto, dependiendo de los valores que tengan, ¿ya?, de los datos que tengan. No siempre vamos a tener los datos de la roca, no siempre vamos a tener los datos del explosivo, a veces vamos a tener los datos de la roca y del explosivo, etc. Entonces ahí ustedes eligen cuál es la que más se acomoda a sus necesidades. Y F sub E ahora va a ser igual a, abre paréntesis, rho sub E rho sub E por la velocidad de detonación al cuadrado, y esto todo partido por 1,3 por 3.660 al cuadrado. Pero yo no sé cómo llegó López Jimeno a esta ecuación, ¿ya? Yo solamente estoy enseñando cómo aplicarla. En el libro tampoco salen cómo llegó a esta ecuación, son investigación profesional, ¿ya? Entonces tengo la botada en metro, el diámetro en pulgada, y F es el factor de corrección. F es el factor de corrección en donde F va a ser igual a F sub R por F sub E, ¿ya? Y tengo que F sub R es 2,7 por 3.500 partido por rho de R por B sub C, perdón, BC, cierra paréntesis, elevado a 0,33. Y F sub E, abre paréntesis, va a ser igual a rho de E por la velocidad de detonación al cuadrado, partido por 1,3 por 3.660 al cuadrado. Y todo eso elevado a 0,33. ¿Ya? Entonces ahora voy a anotar. Ya sabemos esto ya, así voy a borrar y voy a seguir poniendo los datos para que se entiendan esas fórmulas. Entonces tengo que rho de R va a ser igual a la densidad de la roca. Va a ser igual a la densidad de la roca. Densidad de la roca. Es la densidad in situ, antes de quebrarse. Y está dada en gramos centímetro cúbico. ¿Ya? B sub C, BC más bien dicho, no B sub C, BC
¿Qué es lo que es? Vc es la velocidad sísmica. Velocidad sísmica de propagación del macizo rocoso. Velocidad sísmica de propagación del macizo rocoso en metros por segundo. Más que velocidad sísmica de propagación del macizo rocoso es en el macizo rocoso. ¿Cierto? Velocidad sísmica de propagación en el macizo rocoso, ¿ya? Entonces la velocidad del sonido de la tronadura en el macizo rocoso, ¿ya? Y eso va a estar en función del tipo de roca, ¿cierto? Cuántas fracturas tenga, va a depender de la densidad de la roca, la humedad, las fracturas que tenga. Entre más masiva sea la roca, más rápido se va a propagar la onda sísmica. Si es un manto, si es un macizo rocoso estratificado, o sea que tiene varios tipos de roca, eh, cada tipo de roca tiene una velocidad sísmica distinta. Por lo tanto, habrá que sacar la media de eso. Pero eso es lo que es BC, ¿ya? RODE ahora, ¿qué es lo que es RODE? RODE. Es la densidad de la carga del explosivo, ¿cierto? Densidad de carga del explosivo. O sea, la densidad del explosivo confinado. Densidad de carga del explosivo, y eso también está dado en gramos centímetro cúbico. ¿Ya? Si es ANFO, por ejemplo, y el ANFO tiene una densidad de 0,78 gramos centímetro cúbico, la densidad de carga en un tiro de 11 metros, ¿ah? Donde tengo prácticamente 9 metros de explosivo de carga, o carga explosiva, la parte final del explosivo en el fondo va a tender a comprimirse por el peso del propio ANFO que está encima. Entonces esa parte va a ser de una densidad mayor. Entonces el promedio de la densidad de carga de esos 9 metros de explosivo es la densidad de carga del explosivo. Ya uno llega a una aproximación de 0,8, 0,81, 0,82, ¿ya? Esos son datos que se supone que están, ¿ya? No es mágico obtenerlo. Densidad de la carga del explosivo, entonces, en gramos centímetro cúbico. Y por último tenemos la velocidad de detonación, que ustedes ya la conocen, ¿cierto? Que es la velocidad de detonación del explosivo. Y eso lo tenemos en tablas, ¿cierto? Incluso nosotros las anotamos en tablas. Velocidad de detonación del explosivo, y eso está dado en metros partido por segundo. Si fuera el ANFO, ¿cierto? Sabemos que la velocidad de detonación del ANFO es de 4.000 metros por segundo. Velocidad de detonación del ANFO es de 4.000 metros por segundo. Esta fórmula que acabamos de ver es válida para diámetros superiores a 165 milímetros. Ya importante es ese dato, ¿ya? Entonces, esta fórmula es válida, o se puede aplicar, ¿cierto?, para tiros con un diámetro superior a 165 milímetros.
¿Ya? Para tiros más pequeños, con un diámetro menor, el valor de la botada, porque eso es lo que estamos calculando, la botada, ¿cierto? El valor de la botada se afectará por un coeficiente reductor de 0,9. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos tiros con un diámetro menor a 165 milímetros, si tenemos tiros con un diámetro menor a 165 milímetros, se multiplica la botada, ¿cierto?, que obtenemos por un factor reductor, que es el valor 0,9. Se multiplica la botada, que calculamos, ¿cierto?, con la fórmula de López-Jimeno, se multiplica la botada por 0,9. ¿Ya? Entonces, si tenemos tiros con un diámetro menor a 165 milímetros, la botada que obtenemos con la fórmula se multiplica por un coeficiente reductor, o sea, se multiplica por 0,9. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, porque tenemos una hora nomás de clase. Así que en la próxima clase vamos a ver cómo resolvemos esta ecuación, ¿ya? Nos estamos viendo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay preguntas? Estamos viendo entonces. Que tengan Nos vemos, profe. semana.